come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el equipo número 7, integrado por nuestra compañera Jania Jiménez Méndez, nuestro compañero Heriberto López Núñez, César Heriberto López Núñez y su servidor, Brian Hernández Rivera. Bien, nosotros expondremos el tema de el enfoque político de los derechos de los animales desde la teoría de los derechos. Para exponer este tema, lo haremos a través de una mesa de análisis con base en el artículo presentado por el autor José Luis Rey Pérez. Bien, tradicionalmente las discusiones en torno a los derechos de los animales se han centrado en defender con varios matices posturas abolicionistas o regulativas. Recientemente se ha producido un giro político en la manera de entender estos derechos que encajan mejor en el enfoque jurídico que entienden a los derechos, además de entender una dimensión moral. Son instituciones jurídicas con vocación de eficacia. Esto conduce a considerar que el catálogo de los derechos de los animales se extienda a derechos ligados a la condición de la ciudadanía, como son los derechos sociales. En concreto, el derecho a la atención sanitaria y los derechos laborales. Muchos de nosotros los protegemos a nuestras mascotas, esencialmente a las mascotas domésticas, pues llevándolos al veterinario, cuidándolos, bañándolos, dándoles de comer, eh, pero esto debe de ser marcado como un derecho, ¿sí? Que debe ser marcado en la Constitución. Y bien, otro importante es el derecho laboral. Como ustedes han visto, hay casos de caninos que trabajan con la policía para rescate, búsqueda de personas, etcétera, etcétera. Incluso para personas que sufren en algún momento de crisis, de depresión y de ansiedad, pues son utilizados estas mascotas para llegar a alivianar los malestares de esas personas. Bien, para empezar, bueno, un tema que se viene trabajando en las últimas décadas es la cuestión de los derechos de los animales. César, ¿tú qué nos puedes decir con esto para empezar? Sí, con cuestión de los derechos de los animales, podríamos retomar que los animales en la actualidad, pues, se utiliza casi para muchas ocasiones o muchas cosas. Por ejemplo, tal vez para combatir el estrés, que se puede decir que en algunos países lo pueden retomar como eso, y otra sería como para ayudar a las personas que tienen incapacidades, como por ejemplo a las personas que no ven y tienen un perrito para que los lleve, o como lo habías mencionado, que puede ser lo mismo de que lo utilicen el equipo de policías o el equipo de rescates en un desastre natural. Entonces, al igual que la de forma política, se puede retomar de distintas formas. Entonces, en distintas formas se puede tomar el aspecto de los animalitos y se pueden tomar en cuestión de la política. Y aparte de eso, se puede utilizar para distintos fines y para distintos aportes médicos, como te digo en este momento, el de poder ayudar a personas que no tienen capacidad de hacer algunas cosas o son incapacitadas. ¿Tú qué nos puedes mencionar al respecto? Pues con respecto a este tema de los derechos de los animales desde la teoría de los derechos, cabe mencionar que siempre al referirse a los derechos de los animales se toma en cuenta solamente a lo que son como las mascotas y no se toma en cuenta a los demás animales, ya sea, por ejemplo, los animales de granja, que son los que cuentan con menos derechos, ya que ellos nada más están como para servirle al ser humano y no como para tener como vida propia.
no cuentan con asistencia médica o cualquier otro tipo de atención. Entonces, pues quienes también deberían ser mencionados o ser tomados en cuenta en esta teoría de los derechos deben de ser todos los animales, incluyendo a los animales de, pues, de granja. Y pues solamente eso. Muy bien, tú como has dicho, hay animales de granja que pues simplemente pues ni siquiera ven la luz del sol, no saben lo que es tener un espacio abierto. Y bueno, pues recientemente se viene hablando de un giro político que ha tenido lugar en el discurso de los derechos de los animales, sobre todo a partir del libro de Donaldson y Kimlicka, si no me equivoco, titulado Zoopolis. Esta obra probablemente ha sido una de las mayores aportaciones en los últimos años. ¿Ustedes qué han escuchado, qué han sabido de esto, qué otros autores conocen? César, ¿qué nos puedes decir? Pues un autor en sí que conozcamos, en fin, pues se puede decir que hay demasiados, pero no son todos muy reconocidos, sino que nada más se puede retomar, por ejemplo, se puede decir que, aunque no son autores de libros, hay diferentes personas que hacen protestas en cuestión de los derechos de los animales, como por ejemplo las protestas que se realizan para la protección de los que son los pollos o las gallinas, o las personas que son vegetarianas, que están en contra de la alimentación de animales. Aquí se podría retomar en este caso de la protección de animales, ya que son como gallinas, gallos, pollos o animales de granja que no logran verlo, no logran sobrevivir mucho tiempo y son utilizados para diferentes fines. Entonces, en sí, una persona que hable mucho sobre esto, pues hay demasiadas. Para enfocarse en uno solo, pues no. Pero o sea, para ponerte un ejemplo, se podría poner el ejemplo ese de que hay muchas personas, y de hecho hay demasiadas personas que hacen protesta en cuestión de los derechos de los animales. Y más en cuestión de los animales que son de granja, ya que la mayoría de ellos pues, no llegan a vivir mucho tiempo, y además hasta algunos ni siquiera logran nacer, como por eso el caso de las gallinas al poner, a poner los huevos, que son los que regularmente consumimos, que hasta, con solo que apenas llegan a nacer en forma de huevo y ya no logran ni siquiera ni a llegar a vivir un tiempo. Entonces aquí se puede retomar como respecto al tema. Bueno, a través de la obra anteriormente mencionada, pues han destacado otros autores que no defienden esta tesis de la misma manera, ni la interpretan de la misma manera, ni defienden a los animales de esta misma forma. Como por ejemplo, Peter Singer, Tom Regan, Jesús Mosterín, Pablo del Lora y últimamente Will Kimlicka. Pues esta obra de Zoopolis probablemente, pues como lo dije, ha sido la mayor aportación en los últimos años al permitir concebir a los derechos de los animales, no solo en el sentido moral que nosotros tenemos, que siempre sabemos que debemos protegerlos, pero no sabemos cómo, ni hay derechos establecidos en la Constitución para estos animales. Toma este sentido no solo en lo moral, sino el sentido político también, como instituciones que cobran sentido y funcionalidad en el seno de comunidades políticas. Jania, ¿tú qué nos puedes decir? Haciendo mención a lo que habías dicho antes de los autores, ninguno de los autores ya mencionados concuerdan o tienen alguna perspectiva igual, sino cada quien tiene una perspectiva diferente sobre los derechos de los animales. Y algo que me llamó la atención del artículo de José Luis fue que, según Singer, no hay justificación para dar menor consideración al sufrimiento que sufren unas especies que al que sufren otras. Defiende una igual consideración para todos los que sufren. Entonces, lo que hace mención es que no solamente los seres humanos pueden, como decir, sufrir o sentir dolor de cierta forma y que ellos solamente estén o tengan derechos como tal de ser protegidos o tener cierto tipo de atención,
sino también como todos los seres vivos o los animales, incluyéndolos en esta teoría. Sí, es cierto, es muy acertado lo que dices. Y bueno, en esta obra, como pues venimos diciendo, lo que quiere es resaltar los derechos de los animales desde lo político. Dice que en primer lugar, se tratarán de defender las teorías que defienden a los animales como sujetos de derechos. Y pues los animales actualmente pues viven con nosotros, interactúan con nosotros en la sociedad y pues por eso mismo existen y se han ofrecido suficientes argumentos en este sentido. Pero pues aún es un tema un poco, ¿cómo mencionarlo? Olvidado, con poco interés en la sociedad, pero pues hay que analizar y darse cuenta que estos animales también conviven con nosotros y que también deben de formar derechos como nosotros como ciudadanos. César, ¿puedes mencionarnos algo? Sí, respecto al derecho de los animales en forma de la política, tienes razón. Muchas, en la actualidad, en la política se ha retomado demasiado, y más con las protestas que se realizan en muchos lugares. Entonces, como dices, en la política se deja olvidado y a la vez se retoma, pero más bien está un poco más olvidado este tema de los animales, ya que, como lo mencionas, hay demasiados animales que son domésticos, como son los perros, los gatos, o otras aves o aves que a veces uno tiene en casa. Entonces aquí en forma política pues casi no es muy tomado los derechos de los animales, pero en sí pues tendría que retomarse y enfocarse más en estos derechos como los que se mencionan de la salud, de atención a un médico, que en este caso sería de la raza de los animalitos, o llevarlo con un veterinario, al igual que checar sus estados de cómo se encuentran en los lugares donde se mantienen, y tomarlo más en cuenta en la política, aunque casi regularmente no se llega a tomar en cuestión de política, ya que se toma como un tema un poquito más olvidado o externo. Sí, y justamente esto lleva al segundo punto de la obra Zoopolis, pues que cuando hablamos de derechos de los animales, lo que queremos decir es que aquellos, o al menos la mayoría o la gran parte de ellos, forman parte de nuestra comunidad, desde lo moral y por ende nuestra comunidad política también. Y pues uno de los autores que últimamente ha intentado realzar este tema es Will Kimlicka y Sue Donaldson, que juntos ellos servirán como punto de partida para reflexionar este tema. Obviamente desde un punto institucionalista que cataloga los derechos que implican la inclusión de ellos como miembros a la comunidad política. Bien, pasando al segundo tema, o subtema más bien dicho, los derechos de los animales en la teoría de los derechos. ¿Está todo bien? Jania, ¿quieres empezar con esto? Esta visión de los derechos está ligada a la libertad y a la agencia moral. Podría dejar fuera de su titularidad también a determinados seres humanos, como los que sufren algún tipo de enfermedad o discapacidad. César, ¿tú qué es lo que entiendes en esta parte del artículo? Tomando lo que dijo Jania respecto a las condiciones de los animales en cuestión de los que son sobre la visión de los derechos ligada a la libertad, podría decirse que en cuestión a esto, los animales se puede decir que tienen el derecho a la libertad y ser libres y poder vivir en un área grande donde puedan estar al aire libre, que eso quiere decir que deberían que estar, por ejemplo, en los campos, ser libres, no estar domesticados o no estar dentro de una granja. O tal vez sí, pero con unas buenas condiciones, ¿no? Entonces aquí, siguiendo a esto, a la agencia moral, que tiene que ser titulada también a determinados seres humanos que sufren discapacidad o enfermedades, que viene siendo como, por ejemplo, que algunos animales lo apoyan en cuestión
que tienen que apoyarlos, o alguna persona que está enferma o mala de los, por ejemplo, que no tiene la posibilidad de visualizar bien, o tiene ceguera o algo similar, que se puede decir que son ciegos. Entonces hay determinados animales que los apoyan, al igual que las personas que están enfermas. Hay algunos animalitos que llegan a apoyar a esas personas, como por ejemplo la depresión, que se mencionan en otros lados. Sí, bueno, disculpa que te interrumpa, pero creo que en este apartado del artículo creo que se refiere más a que, bueno, se refiere como cuando las personas tienen alguna discapacidad, se les discrimina, se les aparta de la sociedad, y así mismo sucede con los animales. Actualmente, pues ya tratamos un poco de incluir a esas personas, y pues así mismo debería pasar con los animales, que a pesar del problema que tengan, se les debería dar ese tratamiento para poder seguir como con una vida normal y pues seguir viviendo en sociedad. O Jania, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Alguna contradicción? No, estoy de acuerdo con el punto que mencionas, que deben de ser incluidos todos los animales sin discriminación, así mismo como los humanos, que la gente discrimina de ciertas formas, no solo a las personas, sino también a los animales, y que muchas veces, por ejemplo, que tengan una discapacidad, una enfermedad o algo así, algún tipo de animal, son tomados como algún tipo de experimento o algo de laboratorio, con los que puedan trabajar con ellos o investigarlos o así. Y muchas veces los animales no pueden tener una vida normal o la vida que deberían merecer. Sí, lo bueno que en el día de hoy, pues ya hay prótesis para animales que por accidentes o por problemas genéticos nacen con sin una patita, sin unos dedos, y pues eso les dificulta la movilidad, ¿no? Actualmente pues ya hay prótesis para que puedan seguir con su vida diaria. Bueno, regresando a lo principal, los derechos no solo tienen una dimensión moral, son también una institución jurídica que está protegida por los tribunales y que puede ser reclamada frente al Estado. Jania, ¿tú qué conoces al respecto? Bueno, una parte que menciona el artículo que estamos tratando es que el derecho tradicionalmente ha calificado a los animales como objetos que forman parte de la propiedad de sus dueños, que esto ha comenzado a cambiar, pero la tipificación de los delitos como el maltrato o el abandono animal no parten de la consideración moral de los animales, por lo que, como habíamos mencionado antes, que los animales no tienen como el hecho de que no puedan hablar o expresarse hacia nosotros, no son tomados en cuenta o no sabemos bien lo que ellos quieren o no quieren hacer, por lo que siempre hay un dueño o hay alguien que se hace cargo de él, y meramente no sea que puede ser algo bueno o traerle cosas buenas al animal, ya que dependiendo de lo que le haga hacer o lo que le permita hacer, incluso como dice, el maltrato animal o el abandono. Y muchas veces los animales son violentados y nadie hace nada por cambiar eso. Muy bien. César, ¿tú qué nos puedes decir desde tu punto de vista en este apartado? Exacto, o sea, en eso que nos menciona sobre que los derechos de los animales no solo tienen una dimensión moral, sino también una dimensión jurídica. Entonces aquí se puede retomar lo de la creación de los diferentes institutos ante la protección animal, como la creación del IPA, que es Instituto de Protección Animal. Bueno, nomás con sus pequeñas siglas, en el cual protegen a los animales y llegan a castigar a las personas que los llegan a maltratar. Como en la actualidad, que hay demasiadas penalizaciones en las cuales te pueden penalizar por diferentes maltratos animales, como por ejemplo que dejes un animalito afuera en un rayo del sol y que le esté pegando un rayo del sol y no lo cambies de lugar y esté sufriendo deshidratación o de distintas formas, que sería en el caso de los animales domésticos, aunque en el caso de los animales de granja regularmente casi no son muy tomados en cuenta ese tipo de protección y de protecciones animales. Y son distintos los diferentes tipos de protección
y al igual que la creación de un instituto ante la protección animal es muy bien vista, ya que ese es el que trabaja con que protege un animal y que vean que estén muy bien en un solo lugar y que estén protegidos, al igual, al igual que estén en unas buenas condiciones y que se protege a su área natural. Sí, es cierto, tienes razón. Lo bueno es que en la actualidad pues hay instituciones que se encargan más de acercarse a los derechos de los animales. Bueno, la cuestión del reconocimiento de todos los derechos de los animales debe analizarse desde una doble perspectiva. Lo moral o lo ético, como siempre se ha dicho, como actualmente se lleva, y si los animales merecen incluirse en la comunidad moral que los hace merecedores de derechos. Por otro lado, estaría lo jurídico. Esto es como se pueden institucionalizar esos derechos para que sean efectivos en los ordenamientos. Bien, pasemos a otro apartado donde especifica que también los animales tienen conciencia de sí mismos en tanto que son ellos los que experimentan el placer y el dolor y son capaces de recordárselos e incluso anticipar una determinada situación asociada con la experimentación del dolor. Bueno, Jania, empecemos contigo. Por lo que yo comprendí de este subtema o esta parte de lo que se menciona, es que muchas veces los animales sienten dolor, o sea, obviamente todos sienten dolor, cualquier ser vivo puede sentir dolor, pero a lo que hace mención es que no se toma en cuenta el sufrimiento o el placer del animal, sino simplemente son tomados en cuenta lo que el humano decida por él y que no puede expresarse, se podría decir, o no puede ser o puede hacer lo que él quiera o de cierta forma, sino que simplemente si, por ejemplo, algún humano le está haciendo daño o está sintiendo algún tipo de dolor, pero no le dan el tratamiento que debería tener, pues es lo que menciona que debería ser tomado en cuenta a los animales. Asimismo, otro punto que se menciona en el artículo es que los animales como miembro de la comunidad moral solo pueden ser tratados como fines en sí mismo y no como medios, pero también como miembros de esa comunidad moral lo son de las comunidades políticas que habrá que juridificar es nuestras relaciones, hacerles titulares de los derechos. César, te escuchamos. ¿Podrías decir algo? Sí, exactamente, con lo que dice de la conciencia que los animales también tienen conciencia moral o más bien tienen conciencia de sí mismos. Entonces aquí se podría retomar la cuestión de cuando, por ejemplo, un dueño o el dueño de determinado lugar perdón, de determinado animal es el que, por ejemplo, decide en cuestión del placer, que se menciona, por ejemplo, cuando tratan de ir y esterilizar a los animalitos. Entonces aquí como que también son que los animales también están conscientes de sí mismos, al igual que están conscientes de sí mismos cuando, por ejemplo, cuando es el tiempo de que se tienen que reproducirse por sí, o sienten el dolor cuando los llegan a, por ejemplo, tomando un ejemplo, cuando los llegan a atropellar o los llegan a maltratar o los llegan a golpear. Entonces aquí como son conscientes también igual, porque y se puede ver más que en esto que son conscientes, por ejemplo, cuando se trata de un animal doméstico, que el animal doméstico ya sabe dónde va a ser sus necesidades o dónde tiene que abastecer sus necesidades. Sí, muy bien. Pues siguiendo esta forma de argumentar, aunque el dolor tenga que ser tenido en cuenta de igual forma, el valor de la vida puede ser diferente y la especie humana podría ser superior, ya que siguiendo la estela de Kant, solo los seres humanos somos capaces de proyectar ese dolor hacia el futuro. Bueno, estas son como ideas filosóficas de estos autores que a pesar de que defienden el derecho de los animales, critican y no comparten las consecuencias de esto que se deriva.
Bueno, el derecho tradicionalmente ha calificado a los animales como objetos que formaban parte de la propiedad de sus dueños. Esto ha comenzado a cambiar, pero la tipificación de delitos como el maltrato o el abandono animal no parten de la consideración moral de los animales, sino parte de uno mismo, desde la perspectiva del ser humano. Entonces, esto pues es un poco complicado, pues por lo mismo que no compartimos comunicación o no podemos hablar o preguntarles a los animales, pero pues esto debería ser tomado en cuenta desde la perspectiva que ellos tienen, ¿no? Cómo es que se sintieron, cómo es que se sintieron en ese momento, ¿no? Jania, ¿tú qué nos puedes decir? Te damos la palabra. Bueno, asimismo, hemos tomado como ejemplo a los animales domésticos, a los animales de granja, pero también otros de animales que deberían ser tomados en cuenta son los animales de casa, que son los que, a decir verdad, de todos los que hemos mencionado antes, son los que tienen menos derechos, ya que como tal ellos no pueden ser libres porque son cazados y no hay algo que diga que estos animales deberían ser cazados y estos no. Entonces, yo creo que deberían tener o contar todos con los mismos derechos de que, por lo tanto, no se podría cazar a los animales, porque aparte de que podrían quedar en peligro de extinción muy pronto, no es algo, un trato justo para estos animales que son cazados y para los animales que son tratados como animales domésticos o exóticos, los cuales no pueden ser cazados y ellos tienen como que mayor libertad. César, ¿puedes participar? Ajá, exacto. Con lo que dice Hania sobre los animales, tiene mucha razón. Al igual que eso de que no tienen que ser casados, aunque retomando lo del tema, se puede mencionar lo de que, como por ejemplo, un ejemplo, lo de la posición que pasaban con los circos, que actualmente ya no tienen derecho a tener animales. Por ejemplo, cuando algún animal se encontraba enfermo o algo así, entonces ellos seguían continuando con lo mismo o abandonaban algunos animales. Aunque también en la actualidad los animales domésticos, que son como los perritos, los gatos, muchos, por ejemplo, cuando llegan a crecer y se vuelven viejos, los perritos o los gatitos, son abandonados en distintas zonas. Cuando son pequeños y apenas son unos pequeños perritos, en cuestión de eso es cuando los animalitos son como que toda la gente los quiere. Entonces cuando crecen, por ejemplo, son abandonados y maltratados, incluso algunos pues, llegan a morir. Entonces aquí como cuestión de que antes era tradicional esto, pues mucha gente tenía animales nada más cuando estaban pequeños. Entonces se puede decir que han sufrido muchos animales domésticos ese tipo de maltrato, al cual ya no tendría que enfocarse, sino que buscar un lugar donde sean protegidos. Sí, y tienen razón, todos estos ejemplos que ustedes mencionan, pues hacen referencia a que el dueño tiene una gran responsabilidad y que siempre depende de él, pero pues esto debe de ir cambiando poco a poco. Bueno, los animales, como miembros de la comunidad moral, solo pueden ser tratados como fines en sí mismos y no como miembros, como medios, perdón. Pero también como miembros de esa comunidad moral lo son de las comunidades políticas y habrá que juridificar nuestras relaciones a ser las titulares de los derechos. César, ¿tú qué entiendes respecto a este apartado del artículo? Con eso del apartado del artículo que mencionas, que los animales como miembros de la comunidad moral solo pueden ser tratados como fines en sí mismos, eso como que se puede interpretar de distintas formas, ya que pues tiene distintas formas dependiendo de la expectativa de cada uno. Pero en sí estos animales tienen que tomarse también en la comunidad, ya que en las comunidades pues hay demasiados animales y más los animales domésticos. Entonces se cuestiona esto de los que son miembros de la comunidad, se tiene que tomar como que sí, o sea, si son miembros de la comunidad y tienen que ser protegidos por un cierto grupo.
y que son tratados en fines de sí mismos. Se tiene mucha razón, porque muchos animales nomás son tratados para sí mismos, pero nunca piensas en ellos. Entonces, por ejemplo, puedes adoptar un perrito y nunca puedes pensar en qué puede sentir ese animalito. Pero también dice que como miembros de una comunidad moral, que son las comunidades con políticas y habrá jurídicas, entonces aquí se puede retomar que tienen diferentes participaciones en diferentes ámbitos. Como lo habías mencionado al principio, se puede retomar la cuestión de que decías que los animales son, algunos son utilizados en distintas formas y en distintos lugares, como por ejemplo son como animales de rescate o animales para diferentes apoyos en desastres naturales. Bien, para tocar el último tema o subtema de este artículo, dice que los animales como miembros de la ciudad. El reconocimiento de derechos supone también el reconocimiento y la protección legal de las formas de vida compartidas que se dan entre animales humanos y humanos. Obviamente, extender la ciudadanía a los animales domésticos no supone la titularidad y ejercicio de los derechos políticos y democráticos. Y pues los humanos y los animales domésticos formamos ya desde hace miles de años una comunidad política mixta que no nos puede pertenecer en exclusivamente a nosotros. Y pues los animales de granja viven sus cortas vidas en un mundo de sombra. La gran mayoría de ellos nunca experimenta el sol, la hierba, los árboles, el aire fresco, los movimientos sin limitación, el sexo y muchas otras cosas que la mayoría de nosotros poseemos y pensamos que es algo normal en la vida de esta tierra. Bueno, y por tanto, ¿qué seres morales no podemos utilizar a los animales no humanos como meros medios para satisfacer nuestras necesidades? Tenemos que darle un trato como fines en sí mismos, cuya vida posee un valor y merece un respeto. Todos estos apartados que acabo de mencionar del subtema 3 dan a entender que desde hace mucho tiempo nosotros ya tenemos una relación en esta vida, en la Tierra. Desde hace mucho tiempo hay un ciclo de vida y todos formamos parte de ello. Y pues más que nada debemos aprender a respetar, valorar la vida de cada ser vivo y pues a pesar de que los animales racionales, o sea nosotros, tenemos ese poder de sobresalir en cualquier situación a comparación de los otros animales, también tenemos esa responsabilidad, aparte de la moral, darles un apartado en los derechos jurídicos, más bien los derechos políticos, para que puedan participar jurídicamente. Y pues, Jania, ¿tú qué nos puedes decir para terminar este subtema? Con respecto a este último subtema, pues solamente cabe mencionar lo que hemos tratado de explicar sobre este artículo antes, que pues los animales todos deberían tener derechos por igual, igual sin clasificar como tal a los animales como los domésticos o los animales, otro tipo de animales. Entonces, supongo que debería tener derechos de igual forma a todos los animales como los humanos y no ser clasificados como tal, porque lo que hace es que algunos tengan como mayores beneficios que otros. Pues sí, en cuestión a esto del tema se podría retomar lo de las granjas, que tienes razón, ¿no? De que hay muchos animales que viven en granjas y pues no sobreviven mucho tiempo y no viven mucho tiempo y están encerradas en un determinado lugar y no tienen esa agilidad de salir a lugares grandes y vivir una vida plena. Aunque pues tiene mucha razón lo que mencionaba Jania, de que los animales pues son personas, los animales son como las personas que tienen los mismos derechos y pues son las personas que son que las personas las personas que viven en granjas y tienen animales ahí, tienen que cuidar a sus animales como si fueran a sí mismos, ya que también
sienten cosas y llegan a sufrir al igual que una persona normal. Por último, vamos a hacer mención de la conclusión a la que llegó el autor de este artículo, y dice: la publicación de Zoopolis en 2011 ha supuesto un giro político a la hora de entender y concebir los derechos de los animales. Su idea de que algunos animales forman parte de la comunidad política como co-ciudadanos debido a que la capacidad que tienen de manifestar sus intereses y de cumplir con normas encaja bien con una perspectiva jurídica positiva de los derechos de los animales, que no se limita a entenderlos como derechos morales, sino como instituciones jurídicas que se organizan en la vida social. Esto pues realmente conlleva a el reconocimiento de derechos sociales de los animales. Derechos como la asistencia sanitaria que ya mencionamos son muy importantes, o derechos laborales. Esta visión jurídica se aparta de lo tradicional de la concepción iusprispativa de los derechos, que entiende que debe darse una absoluta simetría entre derechos y deberes, y que concibe los derechos de manera individualista, sin entender que estos únicamente cobran sentido en el seno de la sociedad. Bueno, este giro político supone abandonar las tesis abolicionistas y transformar la regulación de los derechos de los animales, donde hasta ahora los cambios legislativos que se han producido no partían de la consideración de los animales como miembros de la comunidad moral y política. Pues por último, queremos expresar que estamos totalmente de acuerdo con este artículo, que no pretende resolver todas aquellas dudas que tenemos, pero sí exponer o resaltar aquellos puntos más esenciales, para recalcar que no solo es una responsabilidad moral, sino que en esta actualidad que tenemos, debemos de tomarlo desde una perspectiva política, que debemos de participar más al defender, pues en este caso en la Constitución, para que ellos tengan el derecho a la sanidad y el derecho laboral. Muchas gracias por su atención. Espero les haya agradado esta mesa de análisis, y pues nos vemos la próxima y cuídense mucho. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you